Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Evangelina Soler, neumóloga y expresidenta de la Sociedad de Neumología de la República Dominicana. Doctora, gracias por estar de nuevo con nosotros en Síntesis. Gracias, Michelle, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este espacio. Desde que comenzamos a hacer trabajos de televisión sobre el COVID, creo que fuimos de los medios que más trató de investigar y de presentar los diferentes representantes autorizados para hablar de este tema. Usted nos acompañó durante este proceso y ya que con la experiencia que se fue adquiriendo con la práctica, era un evento nuevo lo que ocurrió con el COVID. Y siempre contamos con esa ayuda y esa asesoría de la doctora Soler. En este momento, doctora, yo creo que es importantísimo llamar la atención de la gente, pero sabemos que el COVID nunca terminó. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual? Confusión con otros virus, incremento de la positividad en esta enfermedad. ¿Cuál es su evaluación actual de lo que está ocurriendo? Mira, en este mismo espacio habíamos hablado de que el COVID iba a comportarse precisamente como lo ha estado haciendo, que iba a tener una fase estacionaria y que se iba a comportar como se comportan otros virus, específicamente los virus que se presentan básicamente en épocas de invierno, como sucede con la influenza, por ejemplo, que es un virus que se puede mantener durante todo el año, pero que tiene cierto aumento ya desde octubre, noviembre, diciembre, y por lo tanto son los meses que se aprovecha y se vacuna a la población para evitar que esas nuevas variantes y esos nuevos brotes pues afecten la población. Y eso ha pasado con el coronavirus. El coronavirus inició en el 2000, sobre todo en el caso del COVID, ya el coronavirus estaba establecido hace muchos años, pero en el caso del COVID vimos cómo se presentó, vimos las alzas que tuvo, los brotes, las curvas epidemiológicas, asociadas todas a comportamientos de la población, Semana Santa, Día de las Madres, las elecciones, y vimos cada 2 semanas después de estos eventos cómo había un aumento sustancial en los casos. Actualmente estamos viendo que hay una nueva variante que está siendo la que está dando el surgimiento a todos estos nuevos casos que se han visto desde Singapur, toda China está con un movimiento importante, gran parte de Europa, los Estados Unidos desgraciadamente no se ha logrado aplanar en sentido general la curva, y en nuestro país, debido al gran manejo que se le dio tanto por las autoridades como también por la población, que tuvo muy buen comportamiento, pues nosotros aplanamos de manera importante desde marzo, que hubo un gran pico producto de Omicron. Diciembre, enero, febrero, marzo fueron los números más altos que nosotros presentamos, pero desde marzo en adelante ya comenzó una descendencia de esa curva hasta aproximadamente septiembre, octubre, que los casos prácticamente eran mínimos. Hoy en día podemos establecer que hay un resurgimiento de estos casos, que hay un aumento de la positividad, y es muy en relación con los eventos que se han presentado, los 2 importantes eventos de concierto. Cada vez que hay un concierto importante, pasó con Romeo en diciembre y pasó ahora con estos 2 últimos conciertos, y cada vez que hay eventos de multitudes, pues se puede ver un aumento de los casos del coronavirus. Y nosotros, que somos un país muy conectado, también estamos en relación con lo que pasa con otras partes del mundo. Y entonces cuando aumentan los casos en China, cuando aumentan los casos en Europa, cuando aumentan los casos en los Estados Unidos, puede esperarse también que nosotros tengamos un caso. Y si sumamos esto al cambio de temperatura, pues definitivamente que se siente ahora. De eso le quería preguntar, y esta parte, doctora, vamos a dividirla en 2. Uno es, ok,
eso es lo que está ocurriendo, tenemos un incremento. Pero también podemos ver una parte clínica o que tiene que ver con las temperaturas, algo que se llama la influenza, o la gripe normal, y el incremento del coronavirus. Y por otro lado también la conciencia. La gente, ¿qué le pasa al dominicano? Porque en otros países hay un poquito más de conciencia con esto. La gente ya dice, es que ya hay medicamento, o si me dio, me dio. No voy a utilizar la mascarilla. No, eso es gripe que tengo. Ya conozco casos importantes, cuando digo eso, de 5, de 10 personas que tú hablas, te dicen a ti, tengo gripe, ¿te hiciste una prueba? No, ya ni siquiera eso de irse automático a hacer una prueba. Sepárenos esos dos eventos con relación a lo que estamos viviendo. Mira, en este proceso lo más preocupante para mí como neumóloga, y que he estado al frente, como tú desarrollaste, en este tema del COVID en la ciudadanía, ese es uno de los puntos más preocupantes, porque la gente ciertamente ha perdido el respeto por la enfermedad, y digo respeto por la enfermedad porque en muchos casos la enfermedad puede cursar como cualquier virus, un virus que te da sintomatología de vías aéreas alta, te da dolor de cabeza, rinorrea, sintomatología de fiebre, malestar general, y no pasa de ahí. Eso pasa en la mayoría de las personas. Pero hay una pequeña población, que es una población vulnerable, que tiene factores de riesgo, que es la persona que puede empeorar y que puede llegar inclusive a tener un COVID fatal, y un COVID que lo ingrese, un COVID que llega a cuidados intensivos y que puede desencadenar hasta con la muerte. Lo estamos viendo ahora en esto. Y estamos viendo exactamente lo que tú dices. Estamos viendo personas que ya dicen, yo lo que tengo es una gripe, y ahí andan en los trabajos, y entonces esta variante y variantes de Omicron son muy infectocontagiosas. Entonces tú puedes tener de repente un conglomerado de personas, todas que tienen una gripe, entre comillas gripe, una oficina completa. Pero si se hacen la prueba, la mitad dan positivo a COVID. Si se hacen la prueba, la mitad dan positiva a COVID. Y otra cosa es que muchas personas con un poquito más de conciencia se hacen prueba, pero se hacen prueba casera, pero no acuden al médico. Y se hacen una prueba en un tiempo donde la prueba le va a dar negativa. Las primeras 48, 72 horas, la cantidad de virus que se arroja en las vías aéreas es poca y no es suficiente como para que la prueba pueda dar positiva. Entonces vienen los falsos negativos. Y esa persona, peor aún, porque dice que se hizo la prueba, que la prueba está negativa, y continúa propagando el virus y puede llegar a infectar a personas con verdadero factor de riesgo, como lo que vemos. Ya yo he tenido personas que han fallecido porque han tenido problemas renales, porque han tenido problemas hepáticos, y entonces esas personas se infectan y corren con un curso de la enfermedad muy diferente a las personas, a lo que pasa con la mayor cantidad de las personas, que pasa como una simple gripe. Y también establecer que ahora mismo hay varios virus circulando, el virus de la influenza, que es estacionario, que se presenta siempre para los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero. También tenemos el sincitial respiratorio, que es una rareza porque en años anteriores tú no veías tantos casos de sincitial respiratorio, y mucho menos en adultos. Estamos viendo rinovirus por igual, que no son virus de esta época, son virus que se presentan más en los meses de verano, y entonces realmente la combinación de tantos virus circulando pues hace que se confunda un poquito a la población y piense que es un simple virus de la gripe, cuando en realidad podría ser el virus que desencadene que una persona vulnerable llegue a un desenlace fatal. Hospitalización, diagnóstico positivo de algunos de estos virus que están circulando, sobre todo en el caso del COVID y de la influenza o sus variantes. Aunque son más contagiosas, la gente va menos al hospital, o es que tenemos ya medicamentos para todo esto y mejores tratamientos ya probados. Háblenos un poquito de eso, hasta dónde esa seguridad que nos da la ciencia es que también puede hacer que la gente desconfíe en la parte de la prevención. Sí, la prevención siempre va a ser importante.
Y aquí yo hago un llamado a la población para que no olvide la importancia que tiene la mascarilla. Cuando tú estás a una distancia con personas que están infectados, con una simple gotita te puede llegar el virus y ya estás incapaz de replicarlo a otras personas, infectar a tu conglomerado familiar y con la persona que te relacionas. Pero sí, ciertamente los medicamentos que se están utilizando, tanto aquí en el país como en los Estados Unidos, Europa, son medicamentos que han demostrado eficacia, tanto los vía oral como los medicamentos que se utilizan intravenosos, que ya se utilizan desde el principio de pandemia, han demostrado eficacia, pero aquel paciente que tiene factores de riesgos importantes, ese precisamente debe de cuidarse porque en muchas ocasiones, pese al tratamiento correspondiente y aun cuando se hace en buen tiempo, dependiendo del factor de riesgo, pues el desenlace podría ser el no deseado. O sea que aun cuando hay fórmulas que ya están demostradas, y tú sabes que hicimos un estudio con personas que tú muy bien conoces de los Estados Unidos, hicimos un estudio de 50 pacientes desarrollando ese esquema de tratamiento que nosotros utilizamos en nuestro país, en nuestra oficina, y no hubo un solo caso de hospitalización, no hubo un solo caso con eventos adversos y definitivamente se ha catalogado ese esquema de manejo como exitoso. Pero la gente debe de cuidarse porque en estos tiempos es peor que a inicio de pandemia. A inicio de pandemia las personas infectadas cuidaban a los demás. Hoy en día hay personas que llegan a mi oficina sin mascarilla, con un diagnóstico positivo de coronavirus, que tenemos que estar muy atentos nosotros para proporcionarle la mascarilla, porque ya la gente entiende que es una simple gripe, que puede darle al otro y que no lo va a matar, y entonces aquí vienen los problemas importantes en cuanto a esta enfermedad. Doctora, le voy a hacer una confesión y tal vez es una confesión de una percepción mía, y es que durante la pandemia yo sentía mucho, yo diría que admiración en esa parte con usted, porque usted yo percibía que usted tenía una posición interna con respecto a las vacunas, y que la posición que usted fijaba públicamente era la correcta, la ética, que era seguir las campañas de vacunación, vacunarse 1 y 2, 3 veces. Pero en el fondo yo veía como que usted tenía cierta, al principio, timidez con respecto a la vacunación. No era su posición pública, pero como neumóloga entendía que había que esperar un poquito más, o no importa eso. Hoy, luego de que vimos lo correcto de las autoridades, tenemos vacunas, llamar a 3 a 4 vacunas inclusive, ¿cuál es su posición con respecto a la vacuna? ¿Qué debe de hacer la gente? ¿Cuál es la vacuna que usted entiende que hasta hoy hay que ponerse? ¿Cuántas dosis de vacuna y cada qué tiempo debemos hacer esto? Si las vacunas usted ha percibido que han dado a una persona que se infecta hoy, que ya está vacunado, si tiene una mejor, si maneja mejor la enfermedad con menos síntomas que una persona no vacunada. Háblenos del tema vacuna. Mira, las vacunas llegaron con mucho escepticismo de parte de toda la población, el público general, inclusive la población de salud. Había ideas, confrontaciones médicas en ese tema. Pero llegan las vacunas, llegan a nuestro país las chinas, que fueron las que pudimos obtener en ese tiempo, y comienza a observarse que aunque las proyecciones en cuanto a cobertura de esta china no era más de un 50%, pero comienza a observarse en la práctica que los pacientes que estaban correctamente vacunados, que tenían 2 vacunas, se infectaban, pero tenían menos síntomas, llegaban menos a sala de ingreso, ni siquiera sala de cuidados intensivos. Realmente, paciente vacunado con 2 dosis, muy pocos llegaron a cuidados intensivos. Esa fue la experiencia que vivimos nosotros y fue la experiencia que vivieron nuestros colegas.
llega la tercera dosis. Tú sabes que yo fui abanderada de la tercera dosis hasta tal punto que prácticamente dentro de mi propio gremio tuve al ser fusilada, por decirlo así, porque habían confrontaciones internas respecto a la tercera dosis, porque no había nada establecido desde el punto de vista de investigación. Había muy pocas investigaciones, había muy poca experiencia, pero nosotros apoyamos la tercera dosis porque ya habíamos visto que no pasaba nada, porque habían ocurrido algunos accidentes, personas que se vacunaron con un esquema, se colocaban otra de otro tipo de vacuna para que la población entienda, y no pasaba nada. Teníamos toda la información y veíamos lo que había acontecido en otros países como en España, que la población que se vacunó con la vacuna de Astra y presentó trombos, luego hubo que completarle el esquema con Pfizer y no pasaba nada. Entonces viene la situación de que se presentan casos mucho más importantes, mucho más relevantes. Viene la variante Delta, que era mucho más agresiva, que ya teníamos la información de que estaba en el país, y entonces se da la oportunidad de que el gobierno plantea el uso de la tercera dosis, y ahí yo levanto la mano y digo sí a la tercera dosis. Y eso fue definitivamente, yo pienso que fue el impacto más relevante que nosotros como país pudimos tener, y el liderazgo gubernamental se sintió, y lo puedo decir, lo puedo destacar, porque realmente tomar la rienda en momentos tan inciertos, no solamente para nuestro país, incierto para el mundo. La gente hablaba de las vacunas y hablaba de los esquemas heterólogos, y cuando digo esquema heterólogos es cuando hablo de que nosotros vacunamos una gran población con vacuna de la Sinovac, la vacuna china, y entonces se habla de una tercera dosis con una vacuna totalmente diferente, la de Pfizer. Pero no solamente logramos posicionar en nuestro país una tercera dosis que redujo significativamente la tasa de hospitalización y de gravedad, sino que también ante el mundo fuimos el primer país en hacer ese esquema oficial, y la experiencia adquirida aquí pues se extrapoló para otros países desarrollados. O sea, eso fue algo que definitivamente marcó las pautas en cuanto al manejo de la tercera dosis, y produjo un impacto tan positivo que hoy lo sentimos. El país nuestro se ha constituido como líder en vacunación, como líder en manejo de la pandemia, y eso ha traído resultados tan importantes como el turismo, porque cuando nosotros logramos aplanar la curva, logramos bajar los niveles del coronavirus, hizo una apertura mayor al turismo, y por eso hoy podemos ver que estamos como líderes en cuanto a países del mundo con mayor cantidad de personas que nos visitan. Y todo eso es producto de una tercera dosis. Doctora, hoy, asuma toda esa experiencia como base para decirle hoy a esos que tienen 2 dosis, a los que tienen 3, ¿qué deben de buscar vacunarse, y cada qué tiempo deben hacer esto, con la experiencia que ustedes tienen ahora? Y si le puede sumar, decir, bueno, si está disponible tal tipo de vacuna, porque por ejemplo, prácticamente ayer nos decían a nosotros, no, es que hay una vacuna ahora que tiene la doble... La bivalente. La ambivalente. Entonces, háblenos de esto, que no existía hace 8 meses. Exacto. La vacuna bivalente salió en prácticamente septiembre, octubre. Es una vacuna que tiene una cobertura contra la variante inicial del coronavirus, del COVID, y tiene también una porción del Omicron. Se da en países desarrollados, se está dando como una 4ª dosis. Y esto viene a reforzar los esquemas de vacunación para las personas que tienen una primera, segunda y tercera dosis. Si la persona tiene 2 meses de haberse puesto la última dosis de la vacuna anterior,
del coronavirus, pues ya se puede colocar su esquema de la bivalente. 2 meses, aunque haya sido la cuarta. Con solo 2 meses. Y luego, ¿usted cree, doctora, que tendremos que vacunarnos todos los años ya para este tipo de...? Definitivamente. Eso lo habíamos mencionado en este mismo espacio. Va a pasar como pasa con el virus de la influenza. Cada año hay que vacunarse contra el virus de la influenza y así mismo va a pasar muy probablemente con el coronavirus. Bien, doctora, la gran respuesta o la gran pregunta. Ya entonces, si tenemos medicamentos, si se tratan mejor a los pacientes, si van menos a los hospitales y si no tenemos medicamentos, si tenemos vacunas, entonces es correcto olvidarnos, dejar de cuidarnos y ya vivir con esto, porque yo nunca me he cuidado para la gripe. Nadie se está cuidando para la gripe de que no tengo que usar una mascarilla o me voy a viajar o no voy a ir a un concierto. En todo hay que tener prudencia, porque si algo bueno hemos aprendido de esta pandemia y de los chinos, es que los chinos antes de la pandemia del COVID, tú los veías en los aeropuertos con sus mascarillas, tú los veías en los puntos turísticos con sus mascarillas, porque cada vez que hay conglomerado, las personas que tienen factores de riesgo deben de cuidarse. Y las personas que viven con otros que tienen factores de riesgo deben de cuidarlos y utilizar su mascarilla. Y estos tiempos, nuestro país que depende tanto del turismo, nuestro país que depende tanto de las personas que llegan y que traen las divisas, debemos de ser ese paraíso que siempre somos de atracción para los demás y mantener esas cifras como la estamos manteniendo, y básicamente es por el control. Las personas que tienen síntomas deben de proteger a los demás y utilizar su mascarilla. Y las personas vulnerables deben de utilizar su mascarilla. ¿Cuándo no debemos hacer una prueba en este momento? ¿Con qué síntomas y cuándo hacerse una prueba? Porque ya yo digo, son 2.000, 4.000 o 300 pesos, pero si es una prueba casera. ¿Cuándo me tengo que hacer una prueba y para qué me tengo que hacer prueba? Mira, hay gente haciéndose pruebas de COVID caseras. Hay gente que van a un laboratorio a hacerse pruebas de COVID. Hay otro que me dice ayer, no, los médicos están indicando paneles respiratorios que te dan cualquiera de los virus que tú tienes. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, pero el panel respiratorio es el más completo y de hecho yo tengo pacientes que se le ha hecho una primera prueba de antígeno negativa, se le ha hecho una segunda prueba de PCR negativa y al final se le repite el conglomerado buscando a ver si hay otros virus. ¿Y no es que todos esos virus dan COVID positivo? No, para nada. No hacen reacción cruzada, ni siquiera los demás coronavirus. ¿Cuál es la prueba que hay que hacerse y cuándo? Después de las 48 horas ya se puede testear el virus en las fosas nasales, en la orofaringe. Tú te puedes hacer el antígeno, si no te da positivo, pues te puedes hacer pero una PCR. Pero hacerse siempre prueba de COVID, exacto, no hacerse la influenza. No, pero es que en tu casa tú no puedes hacer la labor de médico, tú tienes que acudir al médico y el médico es el que tiene... Pero con unos síntomas de gripe hay que ir al médico de una vez. Paciente que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene escalofrío, que tiene sudoración, debe de acudir al médico. Estas variantes de COVID y otros virus, pudimos ver durante la pandemia que las variantes daban síntomas diferentes. Y, que ahora es la garganta, que ahora tú tienes que... No, olvídate del olor, de que uno pierde el olfato, porque el Omicron no hace esto. ¿Qué tenemos que buscar ahora? ¿Por dónde que andan estas variantes a nivel de síntomas? Los síntomas principales son síntomas de vía aérea alta, mucha rinorrea, mucho dolor de cabeza, mucha congestión de los senos, sensación de malestar general, pero sobre todo escalofrío, sudoración y fiebre. Hay personas que no hacen fiebre, pero hacen mucha sudoración, suda mucho durante la noche. Y esos síntomas son casi sine qua non en todos los pacientes que hemos visto ahora con estas nuevas variantes. La fiebre, la sudoración, los síntomas de vía aérea alta,
dolor de espalda, dolor lumbar, dolor de cabeza, dolor de garganta, esa sensación de malestar de la garganta, garraspera, son muy característicos. Recuerdo durante en el inicio de la pandemia, y conversábamos el otro día, tal vez bromeando un poco, que aquí hubo gente que hasta compró su propio respirador. Y así como hoy vemos que los respiradores fue una mala práctica del inicio del COVID, no eran necesarios nunca para los respiradores, también las acciones, porque no se conocía el contagio, la forma de contagio, eran diferentes. La gente puso una mesa en la puerta de su casa, lavaba las latas, la comida, todo, porque no se sabía, se ponía una mascarilla, se echaba alcohol, manitas limpias, nos volvimos locos, no querían salir a tocar nada, los llavines de las puertas, todo era una locura. Y yo veo que usted hoy hace mucho hincapié, vacuna y mascarilla. Y lavado de las manos. Bien, ¿hasta dónde? Es que ya, por ejemplo, podemos estar tranquilos con que el COVID no está en una superficie, es que ya se muere. La forma de contagio, ya se sabe más de qué tenemos que cuidarnos. Se estableció desde un principio que la forma principal es cuando se emiten esas gotitas que llegan a la superficie mucosa del receptor, ya sea por la respiración, ya sea por la boca, ya sea por los ojos. Entonces, cuando tú tocas una superficie recién infectada y el virus puede permanecer horas en una superficie como esta, y te lo lleva a la boca, en un tope de cristal, una persona que tiene secreciones nasales, por eso es tan importante la manera de cómo las personas infectadas se higienizan, que cuando estornuden al estornudar que no hagan esto, que es una costumbre muy común, porque luego la persona desarrollan la multiplicidad del virus en la superficie que tocan y cuando le dan la mano a la otra persona, pues pueden contagiarlo si esa persona luego se toca alguna mucosa de su cuerpo. Pero las principales maneras son cuando se habla, cuando se estornuda, cuando se tose. Y entonces por eso es tan importante el uso de la mascarilla y por supuesto lavarse las manos, el enfermo como el que no lo está, para evitar que el enfermo le haya llegado con el virus. Bien. Doctora, con todos estos temas después de la pandemia, uno se le olvidó todo lo tradicional, lo que hay que cuidarse y todo esto. Y en esta semana recibimos un estudio, un invitado que presentó un estudio interesantísimo sobre el consumo de tabaco, o sea, cigarrillo, y lo que son las alternativas, que son los vapers, cigarrillos electrónicos y todo esto. Y ese estudio, que parece que es financiado por una ONG, habla de que los jóvenes y el que no fume no debe de consumir nada. No se puede publicitar que consuma vapor ni que consuma cigarrillo, nada. Ahora, que esos productos, en el caso de que usted es fumador de tabaco, de cigarrillo, si es una alternativa para dejar lo otro, que lo utilicen, porque las pruebas que tienen y dicen esto hace menos daño que esto y es para tú dejar esto. Le hago el comentario porque uno habló tanto de coronavirus y de influenza y de vacuna y se le olvidó lo tradicional, los problemas tradicionales que maneja un neumólogo. Iniciemos con esta parte, con la parte del cigarrillo y estos productos alternativos. Y quiero que también hable un poquito de lo que es aquí conocido como la juca, que los números que estamos manejando en nuestro país de lo que es la juca como consumo de tabaco tradicional es altísimo. Es altísimo. Yo soy de la gente que la ha defendido porque no es algo de el que la fuma con otra cosa, lo ilegal es la otra cosa. Ahora, de que el consumo de aquí es alto, parecemos árabes fumando esto todo el mundo y a toda hora. Mira,
Respecto al cigarrillo electrónico y cualquier modalidad de llevar humo a los pulmones, está bien desarrollado, bien reconocido que es dañino. El pulmón está diseñado solo para que le entre aire, no está diseñado ni para que le entre vapor, no está diseñado para que le entre humo, no está diseñado para que entre ninguna sustancia que no sea el aire. La razón por la cual, bueno, el pulmón es como si fuera una mucosa como la mucosa que tiene la telita de los pollos, así, y es muy friable. Entonces, cada unidad funcional está unida con una pared que cuando hay un estímulo muy importante, así, y se cierra, se inflama y se cierra. Entonces, desde ese punto de vista, ya cualquier cosa que llegue a las vías aéreas que no sea aire, produce una irritación y es dañino. Respecto a esto que vendió la industria tabacalera, de que la forma de transición para una persona que desea dejar de fumar se podría lograr con estas modalidades modernas de cigarrillos electrónicos en cualquiera de sus formas, eso es una vulgar mentira, porque la nicotina es la sustancia que contiene tanto el cigarrillo convencional hecho a base de papel como cualquier forma de cigarrillo electrónico que la use. Y la nicotina es más adictiva inclusive que la marihuana, la cocaína y la heroína. Oigan bien, más adictiva. Entonces no hay manera de que una persona quiera dejar de fumar lo logre utilizando cigarrillo electrónico, porque el cigarrillo electrónico por demás se consume mucho mayor cantidad y es más difícil de que pueda regular un consumidor. Entonces, ¿qué pasa con la nicotina? La nicotina tiene un centro de adicción en el locus cerebeloso, en el cerebro. Está el centro de la adicción para la nicotina. El organismo reacciona con un mecanismo de recompensa, o sea, yo me fumo una dosis que me produce toda la liberación de esas sustancias que me van a dar una sensación de placer, de sensación de plenitud, de alegría, de lo que fuere, pero eso dura un tiempo, el tiempo de 4 horas, cuando una persona dura 4 horas entre un cigarro y otro, a las 4 horas esos niveles de placer comienzan a descender y entonces esa persona requiere fumarse otro cigarrillo. Hay personas que tienen mayor tiempo entre una dosis de recompensa y otra, pero va a depender de muchos factores que tienen que ver con la ansiedad, con problemas psiquiátricos, con problemas del individuo que consume el cigarrillo en ese momento o la forma de nicotina que usa. Entonces, estos dispositivos electrónicos están siendo un verdadero dolor de cabeza para la población en sentido general porque antes un muchacho comenzaba a fumar a los 13, 14 años cuando estaba en high school, cuando estaba en el bachillerato, lo hacía probablemente escondida de los padres y en la casa no lo hacía porque el olor a tabaco lo delataba. Hoy en día los muchachos consumen estos dispositivos electrónicos. No en cualquier sitio. En cualquier sitio, porque son tan pequeñitos que pasa desapercibido, parecen un puerto USB y los padres no logran identificarlo. Y lo consumen inclusive hasta con sabores y olores que no delatan. Entonces lo están utilizando a más temprana edad. ¿Y la juca, doctor? Bueno, la juca es un tema muy conocido en el país porque tú como árabe al fin sabes que en los países de ustedes se utilizan múltiples formas de juca y de esos dispositivos y tú no ves grandes daños, pero es que ustedes utilizan un carbón diferente, utilizan un líquido diferente, pero aquí estos muchachos en nuestros barrios le ponen cualquier cosa, le ponen sustancias prohibidas también, le ponen mezclas de 20,000 cosas. Entonces ya tenemos datos importantes de jóvenes desarrollando cáncer de pulmón a temprana edad, de jóvenes que desarrollan inflamaciones tan severas que llegan a cuidados intensivos. Se ha visto un incremento en la tasa de la población joven con tuberculosis precisamente
porque deterioran las defensas utilizando juca. ¿Qué usted le dice a los dominicanos? En este momento ya estamos a fin de año, tenemos frente frío, el clima ha cambiado mucho y tenemos este panorama en el ambiente. En la parte final, déle un mensaje a los dominicanos de qué hacer, sobre todo a nivel de prevención en este momento. Bueno, siempre llamamos la atención sobre una medicina general, una prevención general, y es, por ejemplo, a los bebés alimentarlo con leche materna. Eso hace que se haga mucho más fuerte su inmunidad. A la población adulta, pues, alimentarse adecuadamente, ingerir vitaminas, consumir frutas, y a la población en sentido general, para evitar la propagación del coronavirus, usar sus mascarillas. Cuando usted haga una reunión familiar y usted tenga una persona vulnerable, colóquele su mascarilla a esa persona, porque podría ser desastroso si se infecta de coronavirus. El coronavirus no se ha ido, el coronavirus lo tenemos y sigue siendo tan peligroso como el primer día para aquellas personas que tienen factores de riesgo. Entonces, para tener fiestas navideñas felices, utilizar la prevención correcta, sobre todo en los grupos vulnerables, y vacunarse, completar los esquemas de vacunación. Bien, vamos a agradecer a la doctora Evangelina Soler su participación con nosotros hoy y a decirle que la verdad que como país, como dominicanos, tenemos que agradecerle a un grupo de personas que se involucraron en todo este proceso, que yo creo que independientemente de las autoridades que, como decía la doctora, hicieron un trabajo excelente en el manejo de todo esto, hay un grupo de dominicanos, de médicos que dieron mucho de su tiempo y todo su conocimiento para poder sacar muchas vidas adelante. Gracias, doctora, por todo esto. Siempre. Bien. Evangelina Soler, neumóloga y expresidente de la Asociación Dominicana de Neumología. Gracias por estar con nosotros en Síntesis y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición.